a esta transmisión de la Comisión de Capital Humano. Agradecemos a nuestro presidente, el contador Daniel Medina, y bueno, vamos a tener aquí a unas invitadas de lujo, pero acabamos de presentarnos aquí el contador Sergio, perteneciente a la Comisión de Capital Humano. Hola, Sergio. Hola, Miriam, muchas gracias a nuestras invitadas que tenemos el día de hoy con un gran tema. De verdad que no lo tenemos focalizado bien como contadores y hoy nos los van a venir a desarrollar y explicar, y sobre todo qué tan necesario es implementarlo en todo el sector empresarial. Muchas gracias y bienvenidas. Gracias. Bueno, su servidora Miriam Altamirano, presidenta de la Comisión de Capital Humano, y vamos a leer la semblanza de nuestras invitadas. Y ahorita pues ya ellas que se presenten también con lo que quieran adicionarnos. El tema es comprender la brecha salarial de género y desarrollo de estrategias para cerrarla. Muy interesante para todos nuestros agremiados. Una de nuestras invitadas es la licenciada Abril Varela Varela. Es socióloga con estudios de especialización en economía y un doctorado por el Colegio de México. Su trayectoria se ha dedicado al análisis y la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, colaborando con instancias gubernamentales y centros de investigación. Asimismo, ha colaborado estrechamente con representantes de organizaciones empresariales, participando como panelista en foros sobre el papel del sector privado en la gestión de las ciudades. Además, ha publicado capítulos de libro y artículos en revistas arbitradas y cuenta con experiencia docente en los niveles de licenciatura y maestría. Actualmente funge como asesora en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en la Ciudad de México, donde estuvo a cargo de la revisión de la guía para cerrar la brecha salarial y formó parte del equipo redactor del modelo para la elaboración de protocolos para prevenir la discriminación y atender los casos de violencia, hostigamiento y acoso sexual. Licenciada Abril, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Y bueno, ahora me permito leer la semblanza de la licenciada Xóchitl Daniela Mejía Pacheco, que es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Comunicación, Criminología y Poder por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Políticas Públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cuenta con un diplomado en Derechos Humanos desde la perspectiva de género, construcción de paz y prevención de la violencia, gestión social y desarrollo comunitario, uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos, seguridad ciudadana y derechos humanos, presupuesto basado en resultados y evaluación de políticas y programas públicos. Ha colaborado en más de 12 organizaciones sin fines de lucro, brindando conferencias, talleres y capacitación sobre atención a víctimas, trata de personas, prevención de violencia y derechos de las juventudes. Fue presidenta del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud, del Instituto Mexicano de la Juventud. Fue galardonada con el Premio de la Juventud de la Ciudad de México en el 2016 en la categoría de promoción y defensa de los derechos humanos de las personas jóvenes. Ganadora de la presea Castaños Lominzi en el Mérito Juvenil en 2017 por su labor en atención a víctimas del delito, y ganadora del Premio Nacional al Mérito Profesional en Psicología en el campo de la seguridad y la paz en el 2023. Colaboró en el Instituto Mexicano de la Juventud, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y actualmente es directora para el trabajo y la previsión social en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Estimada maestra Xóchitl, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sean bienvenidas con este gran tema que de verdad, desde que lo platicamos, fue de nuestro interés, porque no es un tema tan común que lo escuchemos, pero sobre todo que lo escuchemos en el sector profesional de los contadores o en el sector empresarial. Entonces, si nos pueden iniciar a platicar de este gran tema, por favor. Claro, pues si quieren comenzamos hablando un poco de la nueva perspectiva que tenemos en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Es una secretaría que está liderada por una mujer, que esto sin duda da otro enfoque a las actividades que realizamos todos los días. Desde el área de trabajo y previsión social nos enfocamos en ir brindando herramientas para la
a las personas que están en búsqueda de un empleo, que están en búsqueda de tener acceso a derechos tan básicos como la seguridad social. A partir de todo este esquema es que hemos fijado como meta tener una perspectiva de género en todo lo que realizamos en la Secretaría. Estoy hablando desde los programas que tienen que ver con algún apoyo monetario, pero también los programas que se dirigen mucho más a la empleabilidad, a ver cómo las mujeres, que son un grupo de atención prioritaria, tienen que ir incidiendo en espacios de trabajo, pero no solamente incidir al ingresar al espacio de trabajo, sino también tener puestos de liderazgo, que creemos que es algo que también tiene que irse abriendo, y sobre todo lo hemos enmarcado en el nuevo sistema de cuidados, que es un programa que está a nivel nacional, pero que también surge desde la Ciudad de México, como todos sabemos, a partir del modelo que se desarrolló en Iztapalapa. Ahora se busca que la Ciudad de México tenga un sistema de cuidados. ¿Y qué quiere decir esto? Que básicamente tengamos en el radar que las mujeres desarrollan una doble carga de trabajo y que por lo tanto tenemos que empezar a adaptar las ofertas laborales de las que tenemos acceso las mujeres, adaptarlas con horarios flexibles, adaptarlas con un sueldo que sea el adecuado y que no sea menor al de los compañeros hombres, que ahorita hablaremos de por qué surgió justamente la guía para cerrar la brecha salarial. Y también buscamos capacitarnos, ¿no? Que como mujeres tengamos además mucho más fortalecimiento en nuestras habilidades, nuestras capacidades, para que cuando lleguemos a un trabajo, pues tengamos un bagaje mucho más grande y podamos también postular a tener un puesto más alto del que con el que ingresamos, ¿no? En el caso específico de las mujeres que son a lo mejor madres, también estamos buscando que temas como la licencia de maternidad sea sin duda un derecho, si bien ya está establecido, aún no muchos centros de trabajo lo cumplen, y también aquí es donde entrará el proceso de las inspecciones, que es muy importante y que debe de garantizarse que todas las empleadores pues den los derechos básicos a todos los grupos de atención prioritaria, pero en específico las mujeres. Y de aquí es cuando surge la idea de que tenía que haber un documento en específico que avalara cómo es que se cierra la brecha salarial de género. Y ahorita Abril, que es quien diseñó el documento, nos contará mucho más, pero no solamente es tener el documento, sino ponerlo en práctica. Y esto quiere decir ir y buscar a los empleadores y explicarles qué es la brecha salarial de género, que tiene que ver justamente con esta, que no haya equidad en términos económicos, pero también no solamente eso, sino tiene que ver con temas más estructurales, ¿no? De que la mujer llega, pero además de que no gana lo mismo, tampoco tiene las mismas oportunidades de crecimiento. Entonces, este documento lo que quiere es que los empleadores tengan esas herramientas, pero que también las mujeres trabajadoras sepan cómo se calcula, sepan cómo exigirlo, y también cómo es que podemos ir erradicando esta brecha salarial, ¿no? Entonces, así es como surge un poco la idea de la guía, y aquí Abril seguramente nos puede compartir un poco más del contenido. Sí, justamente pues en el marco de estas actividades que se están planteando desde la Secretaría con perspectiva de género, pues nace la idea de la guía para cerrar justamente la brecha salarial de género, porque hay que pensar que muchos problemas que están en el ámbito, en el mercado laboral para las mujeres, se puede pensar como en tres ejes principalmente. Uno que sería la cuestión de la violencia, que justamente también se desarrolló y se presentó el protocolo para prevenir casos de discriminación y atención a la violencia, específicamente el acoso y hostigamiento sexual. Ese es un eje. Está el siguiente eje, que es de la participación de las mujeres, porque en México es uno de los países con menor porcentaje de participación económica femenina. Me parece que estaría como aproximadamente como un 40%, o sea, no es parejo a nivel nacional. De hecho, en los indicadores internacionales, me parece que está en México en el segundo o tercer lugar en ese indicador. Entonces ese sería el segundo eje, y tenemos un tercer eje que es precisamente la brecha salarial de género, es la desigualdad en acceder a la misma remuneración por el mismo trabajo o de valor comparable. Entonces la guía tiene una intención muy pedagógica, la tienen oportunidad de descargar, está en las páginas de la Secretaría, es accesible. Se pensó principalmente para, justamente como mencionó Xóchitl, para las personas empleadoras, pero si una persona trabajadora lo lee, es
justamente para poderse comprender sobre el concepto, porque es un concepto bastante complejo en realidad, va un poco más allá de nada más pensar que a trabajo igual, salario igual, y ese entonces es el tercer eje, y es en el eje que ahorita vamos a platicar más bien, que es la idea de la brecha salarial. Pues creo que una parte que hay que empezar, que podemos comenzar en la plática, es de que hay que distinguir entre igualdad salarial y la brecha salarial de género. La brecha salarial de género es en sí un indicador de las desigualdades que hay para las mujeres en el mercado laboral. Con ese sentido ya entonces nos podemos ver que es más allá de decir que si por ejemplo una empresa te dice que ganan lo mismo todas las mujeres porque hay un tabulador y todo y están 50-50, pero es más bien ver que si vemos por ejemplo en México la brecha salarial está en la Ciudad de México al tercer trimestre o cuarto trimestre según la NOE es un 16%, quiere decir 16, 15%, IMCO sacó esa cifra, quiere decir que una mujer está ganando 85 pesos y un hombre está ganando 100 pesos por el mismo trabajo. Entonces, la guía también entra muy ad hoc con el contexto en el que nos estamos desarrollando en México, porque el año pasado, apenas en diciembre, se dieron las modificaciones legales para incluir la brecha salarial de género como una atención legislativa y como una forma de que también no solo al Estado, sino también a las personas empleadoras tengan que tomar acciones en ese sentido. Mira, qué importante es esto que nos mencionas ahorita, de la información que sea digerible, ¿no? Porque primero para nosotros como profesionistas y luego el otro sector, el sector empresarial, si tú le dices la brecha, sabemos que existe, ¿no? Pero no sabemos de qué tamaño es, pero peor aún, no sabemos cómo cerrarla, ¿no? Cómo corregirla esa brecha. Y con todas estas guías, pues nos vas dando el paso a paso de cómo ir haciéndolo para llegar a un punto y cierras la pinza, ¿no? Porque sí sabemos que hay situaciones que se complican y todo, pero toda esa información, lo que siempre buscamos como Asociación Mexicana de Contadores Públicos es proveer de información al contador y al empresario, ¿no? En esa parte. Entonces es muy importante lo que nos estás brindando el día de hoy y sobre todo esos parámetros, ¿no? Que pues, están ahí, pero de qué tamaño son y sobre todo qué acciones nosotros debemos de tomar, porque es un punto que creo que nunca habíamos tocado, ¿no? En esa parte, Miriam. Sí, no lo habíamos visto aquí afortunadamente ahorita en la Comisión de Capital Humano estamos tomando estos temas que, como bien dice Sergio, pues nos pueden ayudar a nosotros también a sensibilizarnos, que digo, yo hablo como mujer, tal vez sí me ha tocado, sí lo he vivido, sí nos toca más verlos, pero a lo mejor a los hombres no, o hay empresas que lo saben, pero no hacen nada al respecto, o es ya tan natural que no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, estos temas creo que nos pueden ayudar a nosotros también como contadores y como en esta comisión, que dentro de todo el bagaje que estamos buscando para darle una retro a nuestros asociados, nuestras habilidades blandas y todo lo que necesitamos desde capital humano, pues podamos también permearlo con ellos. Yo ahorita con los datos que estaban diciendo me surgen un par de dudas. Si bien hablamos que del 16% a nivel, entiendo, Ciudad de México, no sé cuál sea el porcentaje a nivel nacional, porque yo creo que en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pues debe de ser una brecha más corta, ¿no? No sé cómo estemos en los demás estados al sur o estados que no tengan tanta... que no sean ciudades tan grandes, no sé ahí cómo estemos, esa es una, y la otra, al menos en Ciudad de México, ¿cuál es la meta, en qué plazo, cuál es la meta a corto plazo o a mediano plazo de ir acortándola, ¿no? A que en un mediano plazo a cuánto esperamos llegar y cuál sería el plazo para que podamos hablar de una igualdad o una equidad en el trabajo. Pues yo creo que antes de pasar un poco como a las cifras, es importante recalcar
que digamos, en cuanto a meta, pues ya es, o sea, ya está en la Constitución, ¿no? En el artículo 123 de que tenemos que dar igualdad de oportunidades, pero también creo que es irlo poniendo en la conversación, porque de repente solamente pensamos, le preguntamos a una empresa, no, pues ganan igual los hombres y las mujeres, sí, ganan igual, pero a ver, la mujer que tú tienes en un puesto directivo, ¿está haciendo las actividades que debería de hacer? La mujer que tú tienes en ese puesto directivo, que es mamá, ¿le das la flexibilidad de las tareas que realiza de cuidado, además del horario de oficina? ¿O a esa mujer se invisibiliza, se le hostiga, se le discrimina? Eso también es parte de cerrar la brecha salarial de género, no solamente enfocarnos en el tema económico, sino permear en todo lo estructural que hay alrededor, ¿no? Porque eso es algo que siempre nos han como, digamos, dicho en torno al tema, ¿no? Como, yo tengo el mismo número de mujeres contratadas, sí, pero ¿en qué puestos están? ¿Qué actividades están realizando, no? Puede ser, o es algo muy común, que de todo el equipo, digamos, de estructura sean mujeres, pero los liderazgos sean hombres, ¿no? Y eso tampoco abona a cerrarla, pero sobre todo tiene que ver con ir cambiando la narrativa, ¿no? De no solamente es que estés en el puesto de liderazgo, sino que también permanezcas ahí, puedas aspirar a algo más y que también te permitan realizar las actividades que son acorde por el puesto al que entraste. Creo que ahí tiene que ver con las metas. Principalmente lo que esperamos primero es que esté en la conversación. Si bien aún giran en torno también los roles de género muy fuerte, hay muy pocas mujeres, por ejemplo, ahorita que estamos con ustedes, contadoras y contadores, pues también tiene que ver con los estereotipos en cuanto a profesiones, ¿no? Que eso también menciona la guía, que tenemos que ir cerrando esta falsa concepción de que las mujeres nada más se pueden desarrollar en ciertos campos, ¿no? Entonces creo que la meta primero es, más que estadísticamente, es poner en la conversación el tema de la brecha salarial de género y que los empleadores también empiecen a tener en mente que no solamente es que tengan el mismo sueldo, sino que también puedan desempeñarse en otras tareas las mujeres. Sí, coincido plenamente. Hay otros países que tienen experiencia más desarrollada en legislar y obligar a las empresas a hacer sus reportes salariales, que mencionan, si no mal recuerdo, sería Inglaterra, que menciona que si se identifica una empresa con un porcentaje de 5% tiene que aplicar de brecha salarial, tiene que aplicar acciones correctivas. Pero en México no tenemos establecido, y de hecho ha sido una de las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, estandarizar, porque ahorita como lo estaban mencionando, un primer problema es que en realidad medir la brecha salarial es complejo. Hay dos medidas básicas, que es una, se calcula, que es la que le llaman no ajustada, que es básicamente definir el promedio de hombres y mujeres, la división, es la más sencilla, digamos. Y también se puede hacer esa misma no ajustada por medio. Y, perdón, nada más para lo no ajustado quiere decir que porque cuando una persona trae a la discusión, y por eso Xóchitl le tiene toda la razón en que hay que traerlo a la mesa, porque cuando alguien dice, no, es que hay diferencias salariales entre hombres y mujeres, vienen muchos peros después. No es que no están en el mismo nivel educativo, no le dedican las mismas horas, no, hay muchos para explicar. Entonces, la brecha ajustada, cuando se mide, es que trata de poner estos factores. Es una regresión, supongo que quien esté más familiarizado, y por eso la guía trata de digerir estos conceptos que son muy complejos en la medición, pero es básicamente que cuando ajustas todas estas diferencias que se pueden pensar como personales, aún así siempre va a haber una brecha. Y es una brecha como, respondiendo un poco a la inquietud, si en la Ciudad de México es de 16%, y varía, ha cambiado, pero sí más o menos está como en los 16%. IMCO apenas sacó el mes pasado, me parece, que a nivel nacional está en 15%. Y en la distribución geográfica es ver que curiosamente uno pensaría que en los estados del sur, digamos, que con menos poder adquisitivo, menor PIB, tendrían más, pero en realidad es donde hay menos brecha, pero porque responde a la idea de que, y eso cuando uno estudia la brecha lo puede ver, donde hay menos brecha es donde hay menores ingresos.
Y por eso también un poco como menciona Xóchitl también, a pesar de que me digan las empresas tenemos 50 mujeres y nuestros salarios están ya en un tabulado muy específico donde si una mujer entra en este tabulado va a ganar esto, también es ver del hecho de que cuando dividimos la distribución económica, digamos, de quien gana más a quien gana menos en una empresa, están la mayoría del lado de las que ganan menos, las mujeres están más ubicadas en esto. Y entonces, cuando están las dos posiciones, cuando vemos la distribución porcentual de hombres que ganan menos y mujeres que ganan menos, la brecha es menos. Por eso, y se va ampliando la brecha cuando vamos acercándonos a estos puestos de liderazgo, porque los puestos de liderazgo te exigen también, no pensemos que en México y a nivel mundial, de hecho, las mujeres ya están siendo incluso las que más se gradúan de universidades y eso, aunque podamos hablar de la segmentación de en qué mercados son los que más retribuyen económicamente esa educación, pero está el hecho de que estos puestos de liderazgo pues exigen no nada más educación, sino tiempo, que tienes que ver con a quién deja, si decide ser madre, conciliación familiar es un problema, ¿no? Y supongo que eso es básicamente lo que dijo la ganadora del Premio Nobel en 2023, Claudia Goldin, de que en la trayectoria profesional, cuando una mujer tiene unas responsabilidades de cuidado, sobre todo, pues esta brecha se hace más grande, ¿no? Hombre, muy complejo el tema, sobre todo la parte, ahorita si nos puedes ampliar un poquito más de las guías, porque la guía está ahí, pero ahora, ¿quién la lee y quién la aplica, no? ¿Para quién está diseñada la guía? ¿Para el empleador o para el colaborador o para ambos? No, la guía en sí está pensada, digamos que uno puede agarrarla y leerla completa, como mencionábamos, para las personas. Siempre va a ser empoderador para las personas trabajadoras, conocer bien a bien sus derechos, especialmente porque el derecho a la igualdad salarial está ya, como dijo Xóchitl, en el artículo 123 constitucional y en la Ciudad de México también está en la Constitución. Pero como la guía está pensada justamente en vamos a aplicarla, el último capítulo está pensado principalmente para pensar en propuestas para las personas empleadoras. En ese sentido, pero como mencionaba Xóchitl al principio, pues está pensando en estrategias de llevar esta guía también a las personas trabajadoras para que conozcan sus derechos, a las personas empleadoras e incluso a los sindicatos, porque aquí también hay un aspecto muy importante de que en el proceso de negociación salarial los sindicatos son muy importantes en este aspecto y me permite decir una de las conclusiones que se ha hecho de los que estudian la brecha es de que cuando hay un sindicato, hay una menor brecha por este mismo poder de negociación. Que algo también importante creo es, si bien la guía de la brecha es una de las herramientas que tenemos en la Secretaría, también está este modelo de protocolo, porque algo importante es también señalar que las mujeres pueden vivir una doble discriminación, ¿no? Al pertenecer a otro grupo de atención prioritaria, como puede ser mujer y ser indígena, ser mujer y ser afromexicana, ¿no? Y esto es importante ponerlo en el tema de la brecha, porque también se decidió hacer esta guía para que llegara cualquier persona y cuando la viera pues se preguntara también como, o sea, ¿me estará pasando esto? ¿Estaré teniendo como esta brecha yo como mujer en mi trabajo? Porque lo que queremos es como empezar a hacer mucho más visible el tema de los derechos laborales, ¿no? Uh-huh. Algo que también nos ha pasado con otros grupos, como por ejemplo las personas jóvenes, es que vas conociendo tus derechos conforme van pasando el tiempo, ¿no? Siempre nos hablan como, tienes que tener derecho para ir a la escuela, ¿no? Tienes que tener derecho para acceso a la salud, ¿no? Pero el derecho laboral es algo que no está tanto en la conversación, y eso nos hablaban varios grupos, ¿no? También mujeres sindicalistas, como de cuando somos niñas y niños como que no nos imaginamos todo lo que viene cuando ya vayamos a entrar a un trabajo. Ni siquiera nos imaginamos poder acceder a una profesión, ¿no? Y desde ahí comienza este tema de los roles de género. Que una vez que ya podemos acceder a un puesto de trabajo, ahí también empieza ya
como un bagaje muy grande entre las mujeres y los hombres, porque no comenzamos a ver que justamente ambos tenemos que tener derecho a un horario flexible, ambos tenemos que tener derecho a tener un puesto directivo, ¿no? O sea, como que desde esa parte se comienza a ver este tema de los roles de género, y también las mujeres, como no estamos tan acostumbradas, o más que acostumbradas, el mismo... lo estructural, todo lo económico, todo lo cultural, nos ha dicho que no podemos acceder a esos puestos, ¿no? O nos ha dicho que no podemos tener un salario digno, ¿no? O que no podemos tener seguridad social, o que ya que somos madres, pues no podemos volver a trabajar. Entonces, desde ahí partimos que hay que ir primero haciendo visible como estas desigualdades que existen en el propio centro de trabajo, y a partir de esto ya irnos a temas tan específicos como la brecha salarial de género. Ok, entonces, bueno, las estrategias que ustedes están tomando para cerrarla, visibilizar, dar la visibilización de que hay una brecha, de que hay desigualdad, cuáles son los derechos que tenemos como trabajadores, gente joven de cualquier estrato. ¿Qué más? ¿Cuáles son las otras acciones? ¿Qué más nos pueden decir de las acciones que se están tomando? Pues podemos comentar ahorita también de antemano, como menciona en la guía, las acciones que pueden tomar las propias empresas. Uh-huh. Porque si vemos, por ejemplo, la norma, que es la norma para igualdad y no discriminación, que es la única norma que en México está más o menos vinculada con la norma mexicana, que es voluntaria, es de que las empresas se tiene en la Ciudad de México, me parece que son como solamente 78 o algo así, que están certificadas bajo esta norma porque es voluntaria. Pero esta norma pues ya nos da una guía, una luz de para dónde irían las acciones que pueden tomar las empresas uh-huh. para tomar esta idea de la igualdad salarial. Porque en esta norma sí se menciona la igualdad salarial. Si no están familiarizados con la norma, básicamente define unos criterios que son, digamos, como obligatorios o de requisitos, y tiene otros criterios que son complementarios para que puedan alcanzar la certificación. Desafortunadamente la igualdad salarial cae en estos últimos, en los complementarios, ni siquiera necesariamente es en los obligatorios. Ajá, ¿no? Justo. Esta norma se supone que se actualiza cada 5 años, se supone que sería este año, veremos cómo queda. Pero sí menciona algunas acciones, y uno es que no quiero dejar de resaltar que uno simplemente es medirla, porque aunque podamos decir que las empresas saben, a veces no saben cuánto realmente, incluso no tienen un sistema de clasificación del trabajo, ¿no? De su puesto y cuál es su puesto comparable, ¿no? O están mal clasificados sin una perspectiva de género, justamente por esta infravalorización del trabajo de las mujeres, ¿no? Digamos que, por ejemplo, consideren que que en puestos de vendedoras son menos que los del almacenes, ¿no? O sea, hay que pensar ahí con un poco de perspectiva, y eso se los menciono porque fue un caso que fue legislado a nivel en otro país, y se dijo, no, tienen que ganar porque son trabajos comparables en otros criterios, ¿no? Entonces, un primer paso es medirla, eso es lo que dice, y que debe haber claramente, pues, impulsar que sí haya estos sistemas de clasificación, pero con una perspectiva de género, y eso es lo que también estamos apostando con los talleres que estamos prestando para las personas empleadoras. Ese es uno, y también empezar a mencionarles las estrategias que ellos pueden tomar. Digo, hasta cierto punto ya lo hemos mencionado aquí, pues pensar en opciones de flexibilidad laboral, ¿no? O sea, se ha comprobado de que si tú publicas una vacante ofreciendo cierta flexibilidad, aumentas el número de aspirantes de mujeres. Entonces es también estar pensando incluso del lenguaje que usa y lo mencionamos en la guía, el lenguaje con la que tú publicas una vacante. O sea que por ley en realidad no puedes ponerle el sexo, ¿no? Así de que hombre, mujer, pero tienes que asegurarte de que también ofrezcas ciertas cuestiones que hagan atractivas, y que además, pensando en lo que ya había mencionado previamente, de que las mujeres se están preparando incluso en algunos aspectos, en algunos sectores más que los propios hombres, pues si no estás atrayendo a esta
como digamos, talento, pues tu empresa también está perdiendo la oportunidad de seguir siendo competitiva, ¿no? También están las opciones, creo que Xochitl también la mencionó ya, como de conciliación un poco más con lo familiar, en ese sentido, y también es pensar en la paternidad, o sea, el problema está en como muy de la cuestión estructural de que es la mujer la que históricamente ha tenido que estar a cargo de los hijos. Y si un papá se toma incluso en otros países que a lo mejor tienen más como el permiso, el LIP, no lo toman por cuestiones culturales. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en una sociedad en general, donde las responsabilidades también del cuidado estén más repartidas, pues eso también va a apoyar a que se cierre la brecha. La OIT lo mencionó, que si se hace un sistema de cuidado, se reduciría la brecha en un 4.5% para el 2035. Por ejemplo. Entonces, esos son el tipos de acciones. Y una que también no quisiera dejar de mencionar es cuando estamos hablando de las promociones y incluso de las compensaciones o bonificaciones, ¿no? Tratar de que también estas incluyan una perspectiva de género. Tienes programas de liderazgo para las mujeres, tienes también un sistema de evaluación transparente, porque incluso si puedo mencionarlo como un principio básico para cerrar la brecha salarial es la transparencia, que los tabuladores estén para que todo el mundo pueda saber cómo se van a medir esto, porque en un tabulador pues sabemos que está el rango mínimo y el máximo, pero ¿cómo decides dónde ubicas a una mujer y a un hombre que tienen más o menos las mismas cualidades ahí? Incluso también una de las propuestas que se ha dicho a nivel internacional es de que no preguntes el salario previo, porque puedes perpetuar el castigo que tiene una mujer por seguir ganando menos o porque se reinserta al mercado laboral después de años, digamos, de cuidado, ¿no? O sea, hay muchas acciones así que pueden pensarse como pequeñas, pero que tienden a la idea de repercutir a lo largo. Y de hecho, en cuanto más pequeñas, pues más factibles podrían ser. Exacto. Y en esa parte donde nos platicabas de las guías que son complementarias, creo que es luego la parte donde el empleador dice, es complementaria, no es obligatorio, ¿no? En esa parte. ¿Cuál podría ser su recomendación de dónde podríamos iniciar para dejar ese tema que sean complementarias, sino de ponerlas en nivel de importancia, porque nos hace más competitivos, porque nos hace más productivos, porque nos pone en otro nivel si todos vamos en el mismo barco y vamos remando hacia el mismo lado, ¿no? Pues es que al final sí son obligatorias, o sea, en realidad sí están en un marco jurídico justo, ¿no? Más bien el empleador tiene que tener la capacidad de tomarlo y ponerlo en práctica, pues porque ahorita yo siento que esta clase de temas en específico parecieran como muy difíciles para el empleador, como que piensa que son difíciles de aplicar, pero en realidad es lo que debería de estar pasando, ¿no? Tendría que ser algo cotidiano. Yo creo que tiene que ver con lo que decía Abril, que le va a permitir al empleador tener mucho más bagaje de gente más preparada en el campo en el que se esté desempeñando el centro de trabajo, que también le va a permitir, pues sin duda, garantizar derechos como un acceso a un empleo digno, específicamente para las mujeres, y también para un entorno seguro, que ese tiene que ver con el modelo del protocolo, para tener los casos de violencia, discriminación, hostigamiento. O sea, no solamente es ir cerrando la brecha en cuestiones salariales, sino también reconocer que tenemos que ofrecer a las mujeres entornos seguros, ¿no? Porque también tiene que ver con la brecha salarial, justamente todo se va hilando. Si una mujer no se siente segura de ir a su centro de trabajo, seguramente va a empezar a tener un desempeño mucho más bajo, y esto el empleador lo va a utilizar para que no pueda desempeñar más actividades o para que pueda tener otro tipo de puesto, ¿no? Entonces creo que obligatorias son, más bien invitamos a los empleadores a que se acerquen con nosotros para brindarles un acompañamiento, que sepan que en realidad son temas que son, además de que estamos obligados a cumplirlos, son temas que van a beneficiar el entorno propio entre los trabajadores, que va a haber un mayor rendimiento si garantizamos que se sientan seguros en el espacio, que estén bajo un sistema de igualdad sustantiva. Eso sin duda va a cambiar mucho el pensamiento de los propios trabajadores.
Sí, me permiten agregar un poco en esta idea, porque sí, o sea, la norma los pone como criterios adicionales, pero siguen estando contemplados bajo esta idea de que son parte de la igualdad. Y además hay que pensar que la norma se hizo antes de que la legislación que mencionaba Xóchitl, que justo ya plantean pues las responsabilidades que tiene tanto el gobierno como las personas empleadoras en este sentido. Y ahí hay que resaltar un aspecto que cuando se ha estudiado la brecha, se menciona que muchos factores hay cuando está esta forma de medir lo que es la ajustada, que hay siempre un factor que no se explica ni por la educación, ni por las habilidades. Hay un factor que nunca se puede explicar, que sigue manteniendo la diferencia entre los salarios de hombres y mujeres, y ese siempre se ha pensado que es atribuible a la discriminación. O sea, automáticamente a una mujer por los sesgos que trae de la persona empleadora, pues le ofrece menos, porque está también mucho la idea de que se va a embarazar, va a dejar ahí el de esto. O sea, hay muchos sesgos de por medio, no son tan comprometidas como los hombres. O sea, hay muchas, como le llaman la discriminación indirecta o directa hasta cierto punto. Entonces ahí sí, por ejemplo, nos vamos por ese camino, pues también es pensar que el modelo que menciona Xóchitl, pues si bien tiene un eje de violencia, también tiene un modelo de atención de discriminación. Y pensemos que esta idea del modelo es una obligación que está tal cual en la Ley del Trabajo, y que por eso fue la propuesta de elaborar el modelo de estos protocolos, porque hacer un protocolo es obligatorio para las personas empleadoras. Y si lo pensamos en ese sentido, pues veamos la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que en su definición de discriminación mencionan que la discriminación también incluye cualquier acto, fallaría en recordar tal cual, acto u omisión que lleve a que se aumenten las brechas de género. Y ahí interprétese como también que es la brecha salarial, porque si vemos este gran marco donde la brecha salarial también está muy vinculada a la discriminación, pues la verdad es que no hay forma de que una persona empleadora no pueda ver de todos lados las obligaciones que tiene en términos legales, pero también pues ya hemos resaltado, hay unas de atraer talento para mejorar la competitividad, pero también pensemos en qué tan difícil es retener también al personal. Si tienes a una mujer muy capacitada y que va escalando en esta, digamos, escalera profesional, y llega un punto en que ella, porque es su decisión, quiere empezar una familia, ¿perderías a esta persona porque no ofreces algún tipo de política para conciliación? En México hay, de hecho, empresas que te ofrecen, por ejemplo, un año de que te vayas y regreses y todavía mantienes tu antigüedad y todo esto. O sea, porque la retención y la capacitación de un personal, pues también lleva recursos para las empresas, ¿no? Entonces, no hay que dejar de verlo también en ese sentido, de que aporta económicamente a las empresas. Y también, claro, nada más quería resaltar de una parte de verlo ya entonces como una cuestión más amplia en términos económicos, donde también ya no nada más la brecha se explica porque es la decisión de las mujeres irse, ¿no? También es ver del otro lado, pues qué políticas hay y que las empresas también se benefician, ¿no? Sí. Lo que estás hablando de la retención. Ahora, para que nuestros asociados también sepan o se enteren o se acerquen con ustedes, primero, los talleres, ¿dónde los dan? ¿Cómo podemos asistir al taller? ¿Cada cuándo? ¿Qué duración? Y también nos hablaban de las inspecciones. Esas también, ¿cuáles son? ¿O cada cuándo son? Y no sé si pudieran darnos también el dato de qué norma es de la que estamos hablando, igual para dejárselo a nuestros asociados y que vean, bueno, dentro de todo el bagaje que tenemos que estar cumpliendo nosotros como contadores, como despachos, ayudándole a nuestros clientes que son patrones, y también nosotros como patrones, tengamos bien clarito que eso nosotros lo tenemos que empezar, si no lo tenemos implementado, pues que esté en nuestro radar también ya ponernos al día con esta norma.
Sí, pues bueno, tenemos varias herramientas en la Secretaría. La de la brecha salarial son talleres que estamos haciendo ahorita con cámaras empresariales, pero también tenemos algunos talleres que tienen que ver con derechos laborales. Ahorita que es aprovechando el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, también trabajamos el tema de salud mental en el trabajo, que si bien tampoco es algo que esté mucho en la conversación, ¿no? No solamente es tener un espacio físico que sea seguro, que no esté cerca como de alguna cosa que pueda fracturar mi integridad física, sino también el tema de la salud mental es importante. Entonces también tenemos herramientas para trabajar en la salud mental con las personas trabajadoras. Todo lo hemos hecho con cámaras empresariales, pero también estamos trabajando con personas jóvenes, con instituciones gubernamentales, evidentemente, y también con sindicatos. Las herramientas son gratuitas, pueden ser en línea o presenciales, pero en la página de la Secretaría también tenemos las guías que sin duda pueden ser replicadas porque tienen también algunos ejercicios, instrumentos para que se puedan replicar. Lo de la norma, si quieres. Sí. Pues la norma es la norma mexicana R025 SCFI 2015 y básicamente si la ponen en el buscador es la norma en igualdad laboral y no discriminación. Esa me parece que es la continuidad de una previa, pero esa me parece que salió en el 2015, pero antes estaba 2012 y se actualizan cada 5 años. Es que como no es una norma oficial, no porque esa no la hace obligatoria, como mencioné, es más bien una voluntaria, pero no deja de tener este plus que les da una certificación que no deja de ser la imagen de la empresa, ¿no? Que en estos días también eso dice mucho de una empresa tener el sellito de que sí vela por la igualdad sustantiva en este caso. Y como mencioné, pues esta norma, y me parece que es una norma que al menos te puede arrojar luz de las acciones que se pueden ver, pero para atender este problema, pero sí justamente también es ver los grandes avances que ha tenido el tema, sobre todo el año pasado en materia legislativa, es de que apenas se puso, porque la Constitución en el artículo 123 desde que se promulgó en 1917 sí menciona que a trabajo igual, salario igual, pero en el año pasado se agregó que el Estado pues debe haber medidas, implementación de medidas para erradicar la brecha salarial de género, y pues también ya vino acompañada de no nada más esta modificación constitucional, sino vino acompañada de un paquete en varias leyes secundarias, sobre todo en la ley del trabajo, pero también en la ley de igualdad entre hombres y mujeres, donde ya establece una definición de la brecha salarial, e incluso nos lleva un poco a movernos un poco del concepto que es de trabajo igual, salario igual, salario igual, de valor comparable a un trabajo. Es que ahí hay un concepto diferente que es de la OIT. Son unas discusiones complejas, pero que tratamos con la guía de hacerlas más pedagógicas y digeribles, ¿no? Entendibles para el público en general. Sí. Somos contadores y a veces somos todólogos, ¿no? Entonces vale la pena que estemos bien informados de todos estos temas. Sí, efectivamente, como bien dice la doctora Miriam, somos todólogos porque la parte del contador siempre vamos como punta de flecha, ¿no? Siempre vamos al frente de las empresas y sobre todo el empresario nos dice, pregúntale al contador, consúltalo con el contador, ¿qué dice el contador, no? Entonces, en esta parte, el rol que jugamos nosotros como contadores es crucial para llevarle toda esa información. Digo, las empresas están preocupadas más por vender, incrementar ventas, márgenes de utilidades. Las grandes empresas tienen su departamento de recursos humanos, ¿no? O sea, ahí lo tienen, pero las pymes no. Entonces es ahí donde juega el papel el profesionista, el contador, es decir, mira, no tienes, pero necesitas esta parte, ¿no? Y qué mejor tener esta información, atraerla directamente a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, ¿no? Directamente de quien la generó, quien la revisa y sobre todo para no hay un tercero, no se llegue a difuminar, sino directamente lo que es la información. Entonces, para nosotros es muy importante todo esto que nos están mencionando ahorita, que sabemos que está ahí, pero no sabemos qué tanto nos afecta o qué tanto nos puede beneficiar en buscar cerrar esa brecha, ¿no? Como pequeña y mediana empresa, y lo que buscamos es darle esa información
al profesionista, al contador y al empresario para que la empiece a aplicar de manera inmediata. Sí, exacto, o sea, y justamente por eso agradecemos mucho la invitación, porque lo que queremos es empezar a hablar un poco más de lo que hacemos en la Secretaría, que se sienta la cercanía de todas las personas a las acciones de la Secretaría, ¿no? Que sepan que estamos trabajando por aspirar a la igualdad sustantiva, pero también a que los programas que tenemos, a que los derechos laborales lleguen a todas las personas, y por eso agradecemos mucho que tengan la intención de conocer mucho más acerca de este tema que quizás justo de primera instancia nos parece algo como un poco difícil, ¿no? De entender, pero que en realidad es básicamente construir un espacio o un entorno en el que tengamos una igualdad de condiciones, ¿no? Y eso es lo que queremos, porque pues también como mujeres trabajadoras, sabemos, ¿no? Como con lo difícil que puede ser a veces acceder a espacios donde se dé una igualdad real, y lo que queremos es que todas las personas trabajadoras, ahorita aunque no estén en la formalidad, porque también hay muchas personas que no están en la formalidad, que también ellas puedan acceder a esta igualdad. Por eso también tenemos programas para las personas que se encuentran en la informalidad, porque también sabemos que las mujeres en cualquier entorno tienen problemas de violencia y de discriminación, y lo que queremos es que eso poco a poco se vaya erradicando. Sí, justo nada más si me permite mencionar esta parte donde para medir la brecha mucho es con los salarios formales, ¿no? Entonces también hay de por medio un entendimiento de que en países de América Latina sobre todo, pues estas brechas pueden ser más, porque muchas de las mujeres se encuentran en trabajos de informalidad y de tiempo parcial, por lo mismo de que hemos estado hablando aquí, de las responsabilidades que se les atribuyen a ellas, ¿no? Entonces, pues sí, también es pensar de que no nada más es mirar a las empresas en los salarios formales, que sí están registrados, las bonificaciones, sino también hay una parte que todavía también hay que trabajar para que se busquen las condiciones de esta igualdad salarial, ¿no? Sí, la informalidad que acaba de ser también un problema, ¿no? Para nuestro país, pero como bien lo dicen, si en la formalidad tenemos registrado el 16%, en la informalidad, y cuando agarras los trabajitos de manualidades, ¿no? Cosas que puedes hacer desde casa, que desde ahí te es cómodo por todos los cuidados que tienes que tener, por la parte cuidadora que tienes en el rol, ¿no? Sí, sobre todo esa parte que nos mencionaba también Xóchitl, de atraer toda esa información. Una de las grandes tareas que tiene la Comisión de Capital Humano es traer a los asociados esa información, mucha de la que no es obligatoria, ¿no? Como las habilidades blandas, toda esa parte. Sobre todo que nos ayude a hacer crecer a la profesión, a hacer crecer a las empresas, pero sobre todo estar actualizados, que es lo que buscamos aquí, y es el objetivo principal de este programa, generar información de primera mano, y qué mejor de ustedes. Sí, pues cuenten con nosotros también para el tema de capacitación, que también es un derecho, ¿no? Que como personas trabajadoras tengamos acceso a procesos de formación que justamente nos incentiven a desarrollar mucho mejor la actividad que hacemos al día a día, y pues también podemos apoyarles con eso. Sí, y que también veamos nosotros con la membresía, la parte de los talleres, la parte de la capacitación, poder acercarnos con ustedes, que podemos generar desde aquí, desde la asociación. Yo ya estoy comprometiendo a la asociación, bueno, pero para que podamos nosotros también como empleadores, ¿no? A veces estás, como bien lo decía Sergio, pues ahorita terminando las declaraciones anuales, las de personas físicas, o sea, estás corriendo atrás del tiempo, estás en tu día a día, y a veces estas cosas ya no las consideras, o pues ya tienes una estructura, ¿no? Y ya está bien hecha, bueno, en teoría, y bueno, todo esto es perfectible, ¿no? Y para nosotros, para nuestros despachos, para toda la membresía, pues tener este plus, y qué mejor que tal vez hablábamos también en otros foros de la bolsa de trabajo, que también se está desarrollando aquí para estudiantes. Oye, qué mejor que la empresa o el despacho al que voy a entrar, pues tiene esta certificación, y que yo ya estoy segura de que no hay una brecha, de que ya está haciendo todo de forma equitativa. Exactamente. Sí, pues es nuestra labor, y seguiremos trabajando desde la Secretaría para poder ir cerrando
esta brecha que es algo estructural y lo que queremos es que pues las mujeres sigamos incidiendo en muchos más espacios. Sí, y creo que el trabajo de esta brecha no es nada más de bajar la guía, leerla, sino darle mantenimiento de manera constante, ¿no? Porque en algunos sectores sí hay mucha rotación de personal por ciertos factores, pero aún así ir actualizándola y ir siempre tenerla presente, ¿no? Para cada uno de los sectores irla trabajando y no nada más quede ahí como documento, ¿no? Que sí hay que cumplir, pero cuándo lo cumpliste, cuándo lo leíste, cuándo lo actualizaste, sino de manera constante en esa parte para las pequeñas empresas. Sí, y además, si me permiten, es también pensar en el hecho de que la brecha también hay que estudiarla a partir de sectores. Hay en sectores que hay más brecha, hay unos que es menos la brecha. En realidad es difícil encontrar un sector donde la brecha sea negativa en el sentido de que las mujeres ganan más que los hombres, pero sí es estudiar y de hecho parte de la propuesta es adaptar el conocimiento también a los sectores porque cada sector enfrenta sus propias causas que explican por qué hay una brecha, no necesariamente es la misma, aunque en la guía pues mencionamos las que son más bien en términos generales, pero es ver también cada sector en ese sentido de cuál es su brecha, cuáles son las causas que puedan estar de por medio para atenderlas finalmente de manera más particular, porque sí es un tema muy complejo cuando se ve en las particularidades de cada sector. Pues sí, estamos hablando ustedes traen todo el mapa completo, ¿no? Claro que no en balde todo el estudio que hay detrás, todo el tiempo que llevan implementándola. Pero bueno, nosotros, sí tenemos clientes de muchos sectores y valdría la pena acercarnos con ustedes, ¿no? Porque a lo mejor podríamos pensar que solo los despachos, pero como lo menciona Sergio, pues se te acercan las empresas y hay de todo, ¿no? También para ver cuál pudiera ser su rango, qué es lo que a ellos les conviene, cómo se pueden acercar con ustedes, cómo pueden obtener esta certificación. Yo creo que ya también con esto podríamos concluir. El tema da para más seguir trabajando, ya organizaremos aquí en la comisión muchos más temas y sobre todo ya talleres en conjunto. De todos modos compartiremos en las preguntas la liga de la Secretaría del Trabajo donde pueden revisar, descargar las guías y toda la información que tiene la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Y lo que buscaremos también seguirlas invitando, creo que tienen bastantes temas de interés que necesita la profesión de contador público y así como a nuestros contribuyentes que tenemos. Gracias, Sergio. Algo con lo que ustedes quieran cerrar, darnos cada uno algún mensaje, alguna idea final para nuestros asociados, para esta mesa. Pues solamente que cuenten con la Secretaría para fortalecer lo que realizan las personas empleadoras, para las personas trabajadoras acceder a los derechos laborales que tenemos de manera universal y que sepan que esta clase de herramientas pues tienen que seguir difundiéndose mucho más para que lo pongamos en práctica en lo que hacemos diario. Muchas gracias. Sí, y ciertamente transmitir el mensaje para las personas empleadoras de que no nada más digamos que es un tema de ética, sino también de competitividad, de productividad, porque ya la Organización Nacional la ONU sí lo menciona de que si contrataran más la brecha, en cuanto más mujeres estén en el mercado de trabajo, más productividad hay para las empresas y para los países en general. El PIB aumenta cuando las mujeres están en plenas condiciones de igualdad salarial también. Bueno, pues muchísimas gracias. Un tema, como lo comenta Sergio, da para más. Les agradecemos mucho el tiempo, la apertura que hayan tenido, la disposición de venir a acompañarnos. Doctora Abril, maestra Xóchitl, Sergio, pues a nombre de la Comisión de Capital Humano, de nuestro presidente, el contador público Daniel Medina, les damos las gracias y bueno, les agradecemos nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego.